Muy buenas tardes para todos los hermanos y amigos en Cristo Jesús. En esta preciosa hora de la tarde los saludamos. Saludamos a los hermanos de la Iglesia Cristiana Misionera Alianza Zorobabel, en Sogamoso, en San Francisco, y a todos los hermanos en diferentes lugares donde este sonido va a llegar. Saludamos de una manera especial, anhelando, hermanos amados, que esta palabra sea de edificación para sus vidas, de que esta palabra les bendiga en gran manera, de que esta palabra les visite, que esta palabra fortalezca su fe, fortalezca ese ánimo, ese aliento. Hoy vamos a compartir un tema, mis amados hermanos, para toda nuestra audiencia, los hermanos que nos oyen en diferentes lugares, y también, hermanos, pues deseando que compartan los mensajes. Es tiempo de no quedarnos con la boca callada. La palabra del Señor dice que la verdad, la mies es mucha, malos obreros son pocos. Por tanto, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y entonces, mis hermanos, es necesario ser parte de esa mies. Tenemos la responsabilidad de compartir la palabra a las personas, de ser parte de esos obreros para llevar la palabra a la mies, que es las personas, en este caso la humanidad, los moradores de la tierra que no conocen del Señor. Tienen religión, otros tienen ateísmo, tienen diferentes credos, creencias, pero no tienen al Señor en sus corazones. Por esto, mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojitos en esta hora y vamos a orar a Dios primeramente para que Dios nos dirija, nos hable, nos guíe. Hoy vamos a compartir un tema bonito, especial, que se llama el milenio. Hoy vamos a hablar del milenio, el periodo del milenio. Vamos a mirar qué Dios nos habla acerca del milenio. Y se hace muchos preguntarán, ¿qué es eso? Entonces vamos a orar y que Dios nos añada la bendición. Tú que estás allí enfermo, que estás pasando por necesidades, hermanos, aprenda a confiar en Dios. Clame al Señor, que el Señor tendrá de nosotros misericordia. Entonces Dios es bueno y en todo tiempo Dios oye la oración de los justos. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y también dice la palabra que la sanidad, encontramos que la sanidad es para su pueblo. Así que, hermanos, si está enfermo, si está pasando por momentos difíciles, situaciones económicas, vamos a aprender a depender de Dios. Vamos a aprender a entregar nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios. Soberano Dios, eterno Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, bendiga a mis hermanos allí al otro lado, Señor, donde alcanza a llegar este sonido, donde alcanza a llegar esta evangelización, donde alcanza a llegar este video, Señor, cada persona sea edificada. Dios mío, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú rompas las cadenas, que tú rompas las ataduras, las ligaduras, las obras del diablo. Eche fuera los demonios, los principados, las potestades, las huestes, los gobernadores de las tinieblas, en cada una de sus casas, en cada uno de sus hogares. Reprenda, Padre maravilloso. Te rogamos, Señor, por tu misericordia y por la autoridad que nos ha dado, Señor, de echar fuera todo diablo, todo demonio, toda enfermedad, toda obra de las tinieblas, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a, Señor, a tu deseo. Ayúdanos a creer más en ti. Ayuda a tu pueblo a creer y a confiar. Ayuda a que nuestra fe para este tiempo difícil crezca, que no mengue, que no desmaye, sino que creamos en tu bendita y santa palabra. Te ruego, Señor, que a través de esta enseñanza, tú, Señor, dé sabiduría a mis hermanas, a mis hermanos. Que esta palabra sea para edificar, mas no para contender. Bendiga a mis hermanos y te doy toda la alabanza, la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús, visita las vidas allí. Tócales, Espíritu Santo. Toca sus corazones, consuélales, levántales para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea para ti, Padre. Toda alabanza sea para ti. Y toda la honra sea para ti. A la verdad, solamente soy un siervo inútil, pero tú eres el que hace todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Entonces, mis amados hermanos, vamos a compartir hoy el tema acerca del milenio. Vamos a abrir la palabra de Dios por un momento. Gloria al Señor. Y vamos a mirar qué sucederá en el milenio, qué es el milenio. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos, pero vamos a ir abriendo la palabra en Mateo 8:11, hermanos. Mateo 8:11, vamos a leer la palabra del Señor.
Vamos a mirar que Dios nos habla hoy, cómo Dios nos edifica a través de su palabra. Mateo 8:11, vamos a leer la palabra del Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra así. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces, mis hermanos, vamos a ir mirando qué significa milenio. La palabra milenio significa 1000 años. 1000 años. Y son los 1000 años en los cuales el Señor Jesucristo va a gobernar en la tierra, en esta tierra donde usted vive, donde alcanza a llegar este sonido, o este video, o esta enseñanza. Allí, hermanos, toda esta tierra va a pasar por un proceso de tribulación y gran tribulación. Eso lo hablaremos más adelante. Gloria al Señor. La Biblia nos habla de los sellos, nos habla de las trompetas y nos habla de la copa de la ira. Gloria a Dios. Y vamos a ir mirando sobre esos temas, hermanos. Alabanza al nombre de Cristo, que podemos encontrar en la Biblia. Pero al final de todo esto, que ya pase, que primero que todo, que la iglesia sea arrebatada, que el pueblo entre en el nuevo comienzo de la tribulación y gran tribulación, que son 7 años. Después de esos 7 años vendrá Jesucristo, regresará a esta tierra. Escúcheme bien. Dice que regresará con todos sus santos ángeles y regresará a la tierra a gobernar. Dice que el Señor mandará un ángel, y este ángel con una cadena atará al diablo por 1000 años. Vamos a mirar algunos puntos sobre eso. Atará al diablo por 1000 años, y si el diablo será atado por 1000 años. Alabanza al nombre de Jesús. Jesucristo va a gobernar esa tierra con ángeles y con todos los que hayamos creído en Él, y con todos los que hayamos sido arrebatados en Él. Obviamente en el arrebatamiento, en el rapto, que regresaremos con el Señor. Gobernaremos en esta tierra por 1000 años según la palabra de Dios. Vamos a mirar qué dice la palabra. Y lo otro, hermanos, alabanza al nombre del Señor. Aleluya. Y hermano, lo otro que dice la palabra del Señor, aleluya, es que el anticristo será tomado y lanzado juntamente con el falso profeta al lago que arde con fuego y azufre. Serán lanzados en el principio del milenio. El diablo no será lanzado al principio del milenio al lago de fuego. El diablo será atado y encadenado por 1000 años. Entonces vamos a hablar de esos 1000 años hoy. Entonces 1000 años significa periodo del reino de Dios sobre la tierra. Escúcheme. Vendrá Jesucristo a gobernar el reino de Dios sobre la tierra, que sigue la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, hermano, para que entiendan, no es la segunda venida de Cristo, es el rapto, es la oportunidad que Dios le da al ser humano o a la iglesia de escapar de las cosas que vendrán. Es el escape. Dice la Escritura que el Señor vendrá en una nube y allí nos recibirá, y subiremos allí en aquella puerta que se abre en el cielo. Que hace una enseñanza atrás les decía que en Apocalipsis 4:1 dice que se abrirá una puerta en el cielo y escuchará una voz de trompeta que irá a subir acá, y subiremos. En esa nube el Señor nos recibirá y subiremos, estaremos con el Señor allí en esa boda de 7 años, y después regresaremos con el Señor ya con cuerpos nuevos, con cuerpos de ángeles, y regresaremos a gobernar la tierra. Vamos a mirar algunos puntos de esos, sobre ese asunto, hermano. Entonces significa, alabanza al Señor, periodo del reino de Dios sobre la tierra que sigue a la segunda venida de Cristo y precede el estado final. Es decir, que el milenio, y al terminar el milenio, es antecesor al tiempo final. Lo podríamos decir de otra manera, el fin del mundo. Amén, el fin del mundo. En otra enseñanza voy a enseñar acerca del fin del mundo y del nuevo cielo
y la nueva tierra. Son dos temas que vamos a hablar: nuevo cielo y nueva tierra, y también del fin del mundo. Pero en el milenio el mundo todavía no termina, aún habiendo la tribulación y la gran tribulación. No terminan. Cristo viene a gobernar. El mundo va a seguir por 1000 años. ¿Van a seguir viviendo seres humanos en la tierra? Sí, van a seguir viviendo seres humanos. Vamos a mirarlo por la palabra de Dios. Y dice, en que el Señor establecerá un reino de justicia y de paz, y regirá junto con los santos con una vara de hierro. Los evangelios manifiestan que Jesús enseñó que muchos vendrían de lejos para sentarse con los patriarcas en el reino de Dios. Ahí donde leímos Mateo 18:11, dice la palabra: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Es decir, en el reino de los cielos es el reino del milenio, que muchos se van a sentar en ese reino milenial. Dice que el Señor tomará del oriente y del occidente, de muchos lugares, de las 4 puntos cardinales del planeta, y nos vamos a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Dice que se sentarán, aleluya. Pero dice que el versículo 2 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es tremendo, hermano, porque hay una bendición en la cual la iglesia y el pueblo judío, el pueblo genuino de Dios, el que ama al Señor, muchos de ellos se van a sentar allí. Pero muchos de los que no han amado al Señor de corazón, y muchos de la iglesia, hermanos, dice la palabra del Señor, que mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. O sea, serán lanzados a aquel lago que arde con fuego y azufre, y también primeramente al infierno, hermano, porque hay varios lugares de tormento. Para los que no saben, existe el infierno, el lago de fuego, existe el Gehenna, existe el Tártaros, y bueno, hermano, son sitios de tormento. Entonces vamos a ir mirando de una manera muy importante, alabanza al nombre de Cristo, que los que, dice, mas los hijos del reino, es decir, serán echados a las tinieblas de afuera. No significa, hermano, que por ser hijos de Dios vamos a ser condenados, no. Es decir, los que estuvimos dentro del reino de Dios, sabiendo la palabra, sabiendo, en el caso de los judíos, sabiendo la Torá, la ley, no la cumplieron, sabiendo que había venido el Cristo Mesías a través del pacto de la gracia, nos había dado una nueva oportunidad, rompió el velo, se abrió el velo para que pudiéramos entrar directamente al lugar santísimo a través de Jesucristo, y pudiéramos, hermano, tener comunión con el Padre. Y muchos despreciaban eso, o tenían una vida doble, hipócrita con Dios. Nunca se sinceraron, se dejaron influenciar de un espíritu de confusión en sus corazones, se llenaron de pecado, practicaban cosas ocultas dentro de la congregación, que practicaban adivinación, practicaban falsas profecías, practicaban fornicaciones, adulterios, aún estando conociendo la palabra de Dios, seguían siendo vulgares, groseros, mentirosos, ladrones, deshonestos, morbosos, ávaros y muchas cosas, hermano, que el hombre, el ser humano practica. Todavía no dan las costumbres de orar a María y a José y a los santos y a Changó y a Yemayá y a las potencias africanas y al mismo diablo, al Dios de las fortalezas, a los demonios, a Moloch. Y así sucesivamente, hermanos, no dejaron de adorar imágenes, porque, hermanos, se dejaron arraigar eso en sus corazones. Pero iban a la iglesia, llevaban la Biblia debajo del brazo, la tomaban, iban cada 8 días o quizás 2 o 3 veces a la semana, y hacían que ayunaban, y hacían que oraban, y hacían que tenían vigilia. Hermano, la gente es así, de religiosa. Aleluya. Quizás usted dirá: pero pastor, ¿por qué está fuerte el mensaje? Porque, hermano, hay gente que es así, hay gente que aparenta lo que no es. Y dice que solamente por los frutos se conoce el árbol. Y el Señor habla en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, habla de los frutos. ¿Y qué vamos a leerlos? No voy a hablar de los frutos, pero el cristiano tiene que tener unos frutos, los frutos del Espíritu, de que tiene comunión con Dios. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Perdón, hermano, es en Gálatas. Es en Gálatas, alabanza al Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice más: el fruto del Espíritu es primero amor, segundo gozo, tercero paz, cuarto paciencia, benignidad, que es humildad,
bondad, 6, fe, 7, mansedumbre, 8, templanza, 9. Contra tales cosas no hay ley, o sea, nada te podrá juzgar si estos frutos están dentro de usted y de mí. Entonces vayamos mirando que es necesario tener los frutos del Espíritu para saber quién es el verdadero, el genuino, el Hijo de Dios o la hija de Dios. No es el religioso ni la religiosa, ni es por la religión en que te congregas, no, es por los frutos del Espíritu Santo, hermano, dentro de nosotros. Ahora, hermano, no vayamos más allá, no nos vayamos al extremo. No, tampoco hoy en día sucede algo, hermano, que en las iglesias se le pide mucho al Espíritu Santo, pero la palabra a mí me enseña que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús o a Cristo en su nombre. Y es la forma de la oración eficaz. Los demonios se van en el nombre de Jesús. Los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Escúcheme, hermano, no en el nombre del Espíritu Santo. Los endemoniados no son libres en el nombre del Espíritu Santo. Las peticiones no se hacen en el nombre del Espíritu Santo, se hacen en el nombre de Jesús. Entonces muchas personas están cayendo en el error falaz, y hermano, y caen en una falsa doctrina, y por consiguiente caen a un espíritu de error. Aleluya, y en el cual, hermanos, van a ir poco a poco desviándose de la verdad. Aunque el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, el Señor ha dejado su orden cómo orar, cómo pedir y cómo aplicar su palabra. No nos salgamos del orden porque hermanos, salimos del camino, y entonces es ahí donde dice: los hijos del reino serán echados al final de afuera. Por esa razón, por haberte dejado desviar de la verdad. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que habla de un final catastrófico, un final de tormento. Aleluya. Entonces dice que en el milenio se sentarán con Isaac, con Abraham y con Jacob, de muchos lugares de la tierra. Aún dice la palabra que la reina de Saba se sentará, el mismo Cristo lo dijo, se sentará para juzgar. Mire que esa mujer era una mujer temerosa. Dice la palabra del Señor que vino de lejanas tierras a oír la sabiduría de Salomón. Le interesó saber la palabra y el mensaje de salvación, de santidad y arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros atendamos al mensaje de salvación, de santidad y de arrepentimiento. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces vamos a ir mirando unos puntos aquí, mis amados. Entonces, cuando el Señor se establezca ese reino, regirá y juzgará con los santos, no dice a los santos, con los santos, con vara de hierro. Los evangelios manifiestan que Jesús enseñó que muchos vendrían de lejos para sentarse con los patriarcas en el reino de Dios. Y aún más claro, en Mateo 19:28, otra cita importante, hermanos. Alabanzas al nombre de Cristo. 19:28, gloria al Señor. Dice la palabra así: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, en el milenio, el Hijo del Hombre Jesucristo se siente en el milenio a juzgar. Aquí no va a juzgar ni María. Escúcheme, amado hermano, que usted que quizás cree en María, cree en la religión católica y cree en sus costumbres y sus credos y su liturgia, pero ni María, ni Guadalupe, ni San Gregorio, ni ninguno de los santos, hermanos, ni el Señor de los Milagros, supuesto santo de la Iglesia Católica, ninguno de esos supuestos santos, hermanos, hará nada por nosotros, ni tampoco estará juzgando, ni tampoco, hermano, librando de la condenación ni salvando al pueblo. Solamente dice la Escritura que hay un nombre debajo de los cielos dado a los hombres: Jesucristo, hombre, el que se hizo hombre siendo Dios, y ahora vendrá otra vez, por segunda vez, en el tiempo del milenio, después de la tribulación y la gran tribulación, a juzgar a vivos y a muertos. Entonces vamos a estar atentos aquí, hermanos. Gloria al Señor. Entonces miramos por la palabra de Dios, que dice: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Hablaba de los 12 apóstoles, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Mire lo que dice acá, hermano. Verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, escúcheme usted, hermano, iglesia, casas, o sea, propiedades, se haya desprendido de la avaricia, del trabajo, de la esclavitud, de las empresas, todo eso. Es necesario, hermano, ser desprendido. No estoy diciendo que regale las cosas. Estoy diciendo que si quiere bendecir a alguien, pues, hermano, ya es voluntad suya. Pero algo sí le estoy diciendo: si usted, su mente, su corazón está en la avaricia, en solamente de riqueza, no le queda tiempo para ir a la iglesia, no le queda tiempo para orar, para ayunar, para leer la palabra, por estar detrás del trabajo, detrás de los bienes materiales.
su tiempo estará perdido. Entonces miramos por la palabra del Señor que dice: cualquiera que haya dado casas o hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos, o sea, que haya tenido que sufrir por la causa de Dios, o dice mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que en el milenio el Señor nos va a devolver 100 veces más de lo que nosotros hayamos entregado. Hermanos, si aquí nuestra vida es temporal, ¿para qué amontonamos aquí si aquí nos vamos, todo se va a quedar aquí? Y nuestra alma se va a perder. Quizás vive usted 10, 20, 30, 50, 80 años, a lo más 100. Y que usted disfrute de sus riquezas aquí. Pero ya listo, se ve limitado. En el milenio sus riquezas, su bendición van a durar por 1000 años. Mire el tiempo que el Señor nos va a permitir disfrutar de lo que hayamos sembrado y lo que nos hayamos negado. El Señor nos va a dar una bendición muy grande, nos va a recompensar en gran manera. Dice que nos dará 100 veces más y heredaremos la vida eterna. En ese milenio estaremos con el Señor. Pero muchos primeros serán posteros y posteros primeros. Por eso es que aquellos que ya llevan años en el Evangelio, o llevamos algunos años, tenemos que tener cuidado. Aquellos que nacieron en el Evangelio tienen que tener cuidado, hermano. Aquellos que ya la tercera y cuarta generación de cristianos, tenemos que seguir luchando y perseverando, santificándonos, luchando, porque, hermano, puede estar su vida, su alma en grave riesgo de perderse. Entonces, sigamos avanzando, sigamos luchando, sigamos esforzados y valientes. Pero tú, amigo, quizás que escucha por primera o segunda vez esta palabra, yo te invito para que te arrepientas y aceptes a Cristo como Señor y Salvador y te conviertas al Evangelio, te bautices, te empiezas a prepararte. Cuando ya se puedan abrir las congregaciones, pues se sabe, hermano, que estamos en tiempos de cuarentena y que no podemos abrir iglesias ni congregarnos. Pero lo que sí puede hacer es orar, porque Dios no se limita a un templo. Dios está en todo lugar donde se invoque su nombre, Él ahí está. Aleluya. Entonces miramos eso, hermano, que se sentarán los 12 apóstoles a juzgar en el milenio. Gloria al Señor. También vamos a avanzar más, a mirar unos puntos más, donde Jesús dice que en la regeneración sus discípulos se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Entonces los 12 apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. El escenario parece ser una tierra, ser la tierra. Y una vez más se nota que los seguidores de Jesús participan de la administración del reino. Primera de Corintios 6:2. Ahora sí vamos a mirar qué nos dice la palabra. Primera de Corintios, gloria a Dios, 6:2. Búsquenlo allí, mis amados hermanos. Mi alma te alaba, Jesús. Dice la palabra así: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces, si los 12 apóstoles juzgarán las 12 tribus de Israel, ahora dice que los santos, o sea, nosotros, esta generación, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, que el Señor nos ha dado la autoridad dentro de la iglesia para llamar, para amonestar, para corregir, para instruir, para enseñar, pero también para llamar la atención a las personas que se están desviando del camino. Para, hermano, juzgar a aquellas personas que van por mal proceder, para que se reorienten y vuelvan otra vez al camino de la santidad. Si nunca lo han vivido, pues que empiecen a vivirlo, y si lo están viviendo y si están desviando, pues que retomen otra vez el camino de la pureza que Dios nos demanda a todos nosotros. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pues tenemos que santificarnos, apartarnos de las fornicaciones, de la homosexualidad, del lesbianismo, todo eso, hermano, que son cosas verdaderamente que contaminan nuestra vida. Quizás mucho el diablo le coloca mucho temor. Llevan 10, 20, 30, 40 años viviendo con sus compañeros y sus compañeros en fornicación. Y pero tú llevo tantos años viviendo toda la vida con mi mujer. Pues, hermano, no tiene ningún problema. Vayas a una notaría, páguelo el notario, compra un par de anillos de oro, de plata, lo que usted pueda, lo que alcance. Y, hermano, y cásese, póngase al día. No es un pretexto de uno condenar por viviendo con la misma compañera. ¿Para qué uno se va a dejar condenar, hermano? ¿Por qué no vivimos en santidad para agradar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos? Para que su vida un día no tenga de qué avergonzarse delante de Dios. Y todo esto ha de ser juzgado por los santos. Dice: ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar aquí en la tierra cosas pequeñas? Sí, podemos juzgar cosas pequeñas, hermano. Podemos poner muchas cosas en su orden. Alabanza al Señor. Pero allí en el milenio el Señor nos va a dar lugares de privilegio para juzgar, conforme a la voluntad de la palabra de Dios.
Y en 2 de Timoteo 2:12, vamos a mirar qué nos dice 2 de Timoteo 2:12, gloria a Dios para siempre. Dice la palabra así: si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Y si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, si en esta tierra tenemos que sufrir, pasar muchas necesidades, muchas situaciones, pues hermano, no importa. Vamos a sufrir con gozo, con amor, con la frente puesta, en la mirada puesta en el Señor Jesucristo, con nuestra frente en alto, y vamos a avanzar. Si sufrimos, hermanos, dice que también reinaremos con Cristo por los 1000 años. Entonces, vale la pena, hermano, si aquí nuestra vida es temporal, a lo más 100 años, y ya uno después de los 60 ya lleno de enfermedades, abuelo, achacado, vuelto nada, hermano. Cuanto más, hermanos, en Cristo, allí en el milenio no va a haber enfermedades, no va a haber nada de eso. Vamos a vivir los que podamos pasar esta bendición de victoria, podamos alcanzar la victoria eterna. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces los pasajes bíblicos que hemos leído nos enseñan presencia literal, política literal de Cristo en la tierra, política del reino de Dios en la tierra. Segundo, la política de Cristo, la participación de los santos en la administración de ese reino, o sea, de todos los que, no los santos católicos, hermanos, de los santos, ni los santos de los satanistas, de los santos hombres de Dios que se guardaron en santidad para Dios. Todavía hay hombres santos y mujeres santas que nos guardamos para Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Donde se repite en Apocalipsis 20, vamos a ir mirando algo importante. Porque usted preguntará, bueno, pastor, ¿de dónde habla de ese milenio? Apocalipsis 21 dice, y dice aquí que podemos mirar, hermano, en la palabra del Señor, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Tenía una llave y una cadena. La llave es para abrir ciertos portones, puertas, y tenía una cadena. Las cadenas sirven para atar. Aquí en este pasaje de Apocalipsis del 1 al 7 encontramos, gloria al Dios del cielo, que se repite la frase 1000 años 7 veces. Vamos a ir mirándolo para mirar la veracidad de esto, que los 1000 años sí van a suceder. Y dice: y con la cadena prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por cuántos años lo ató? Por 1000 años. O sea que durante el gobierno de Jesucristo en la tierra no va a haber diablo. Escúchenme, no va a haber falsos profetas, porque el falso profeta será lanzado al lago de fuego y azufre. Y también el, alabanza al Señor, el anticristo, el gobernador, los hombres que quieren ser dueños de la tierra. Solamente habrá un solo presidente mundial. Para el tiempo del milenio se llamará Cristo. Jesucristo será nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Tendrá un título y un nombre que es sobre todo nombre en aquellos días. Mi alma alaba la gloria del Señor. Por eso, hermanos, sigamos luchando. Vale la pena, hermano. Vale la pena. Y dice, y lo arrojó al abismo. Él abrió la puerta del abismo, lo arrojó al abismo y volvió, lo encadenó, lo ató, porque ese sinvergüenza diablo no querrá, hermano, dejarse amarrar. Entonces lo amarró con cadena y lo llevó a las malas al abismo, y allí lo ató y lo metió en una prisión por 1000 años. Y le echó candado a esa llave, a ese portón, perdón. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Le voy a añadir algo más adicional al milenio. En el milenio podemos encontrar, hermano, que durante el milenio no va a haber pecado. Dice que el diablo, que el Señor lo reprenda, va a ser echado a los abismos. Y en el momento que el diablo sea retirado de la tierra, no va a haber pecado en la tierra. Entonces vemos por la palabra de Dios que por causa de que existe Satanás y los demonios, los ángeles caídos que él engañó en el cielo, dice la palabra que aproximadamente el 33% de los ángeles fueron engañados por el diablo y ahora no son ángeles, son demonios. Satanás era querubín y él mismo se hizo diablo. Dios hizo un querubín, pero él por su pecado se hizo diablo. Gloria al Señor. Y entonces miramos, mis amados hermanos y amigos, gloria al nombre del Señor, que entonces por causa de ese diablo es que podemos ver,
Entonces, por causa, hermanos, de ese diablo es que el pecado existe en la tierra. Entonces nos podemos dar cuenta a través de la palabra de Dios que por causa de que existe Satanás es que el pecado existe. Si no existiera el diablo, la gente no fornicara, el ser humano no adulterara, el ser humano no mentiría, el ser humano no robaría, el ser humano no consumiría drogas, no se emborracharía, no se postraría ante una estatua de yeso de palo, no se postraría ante el sol, ante la luna, ante las estrellas, ante una montaña, delante de un río, como hacen muchas costumbres o muchos pueblos de las naciones. O sea que definitivamente ni la homosexualidad ni el lesbianismo, nada de eso existiría. Escúcheme bien, mi amado amigo, mi amado hermano. No existiría si no existiera el diablo, pero como existe el diablo tienta a la persona a hacer todo ese mal. Entonces, cuando el diablo sea atado por los 1000 años, el mal será retraído de la tierra será purificada por 1000 años. Gloria al Señor por eso, aleluya. Bastante que necesitamos la purificación en este tiempo, hermano. Entonces miramos por la palabra de Dios que dice que y lo arrojó al abismo, el ángel arrojó al abismo a Satanás y lo encerró y lo puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de eso debe ser desatado un poco de tiempo. O sea, después de que se cumplan los 1000 años, el ángel vendrá y lo suelta para que vuelva a engañar a la humanidad. Entonces, yo quiero mirar y que usted aprenda algo aquí, hermano. Que después en el milenio va a seguir habiendo humanidad. Y pregunta a usted, ¿de dónde saldrá esa gente? ¿Quiénes son? ¿Nos procrearemos nosotros? Escúcheme, ¿los santos de Dios nos volveremos a procrear con Cristo? En el milenio tendremos mujeres, las mujeres tendrán esposos. No. La palabra del Señor dice que seremos como ángeles. Pero mire lo que dice el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, verso 16. Vamos a leerlo un poco, hermano. Gloria a Dios, para que tenga más claridad sobre esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Profeta Zacarías 14, 16 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Mire, ¿qué está hablando? Es que en la tercera guerra mundial que se va a realizar será contra la nación de Israel para destruirla. Entonces es ahí cuando ya prácticamente tienen sitiadas las naciones. Dice que habrá un terremoto allí en Jerusalén. El monte de Sión se partirá en 4 partes, se parte, se quiebra para que hayan 4 caminos. Y dice la palabra, que no vamos a enseñar de esa escatología, vamos a procurar no salimos del tema, perdón. Entonces, y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, de los que pasen la tribulación, la gran tribulación, las copas de la ira, porque así va a haber un pequeño remanente que va a poder pasar con vida, alabanza al Señor, al nuevo milenio, al gobierno de Cristo. Entonces dice que Cristo viene, trae juicio, apresa al diablo, a Satanás. Entonces, como hay mucha gente que va a quedar en shock, y al momentico el diablo se ha atado, pues el pecado se retira. Y el Señor es tan misericordioso que los va a perdonar y los va a dejar ahí. Y se postrarán, obviamente, se postrarán delante del Señor Jesucristo, y toda lengua que quede en aquellos días confesará, dice la palabra. Y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, o sea, Jesucristo, a Jehová de los ejércitos también, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta antigua de los tabernáculos tendrán que volver a celebrar. No voy a hablar de la fiesta de los tabernáculos, pero dice que vendrán, todas estas personas que sobrevivieren vendrán cada año, y cada uno vivirá en su propio país, es decir, el colombiano en Colombia, el peruano en Perú, pero tendrán que ir hasta Jerusalén de año en año, hasta allá. ¿A qué, hermano? A celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra, mire que no está hablando para un pueblo específico, dice que para todas las naciones que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea que ese año será un año completamente de sequía. Ese será el juicio por el país, el presidente, el gabinete gubernamental que el Señor haya establecido en aquellos días, y el pueblo que no haya adorado a Dios. Entonces dice la palabra del Señor: y si la familia... dice que no vendrá sobre ellos lluvia, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia.
vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones. Gloria al Señor. Que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subiere para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que el pecado que haber en aquellos días va a ser uno solo: el no subir a Jerusalén de año en año a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Va a ser algo especial, algo espléndido, hermano, una fiesta llena de la gloria, aleluya. Y yo me imagino que en aquellos días el tabernáculo de David será restaurado. Yo me imagino todas las congregaciones de la tierra, hermano, miles de personas allí congregados, hermano, alabando a Dios y danzando, hermano, y gozando en la presencia de Dios. Será algo espectacular, hermano. Será una fiesta gloriosísima. Usted no se alcanza ni a imaginar cómo será aquello de hermoso, de maravilloso. Aleluya. Samalaya Soa. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos permita, Señor, estar un día allí celebrando aquellas fiestas poderosas de los tabernáculos. Y dice, y en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, de los carros, de los animales. ¿De los cuales caballos, hermano? Pues de los animales y de los medios de transporte que llevarán al pueblo allí hasta Jerusalén. ¿Qué van a decir con un grande letrero, hermano? ¿Qué van a decir? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová, hermano. Dios no cambia. Escúcheme bien, amigo, Dios no cambia. Ese es el tiempo de vivir en santidad a Jehová, si no te vas a ir al infierno, aleluya. Arrepiéntate, hermano, y empecemos a ser honestos con Dios. Y dice la palabra, dirá santidad a Jehová, y en las ollas y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Serán, hermano, grandísimas, hermano, para compartir en aquella fiesta de tabernáculos, porque allí se van a llevar sacrificios y ofrendas, hermano, y allí vamos a comer y van a hacer una fiesta llena de la gloria de Dios y con el Dios presente. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Dice la palabra, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, porque Dios solamente usa las vasijas de las demás naciones, sino solamente tendrá exclusividad para usar los utensilios, dice que de Judá, aleluya, y de Jerusalén. Mi alma te alaba, Jesús. Será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas. Todos los que traigan sacrificio podrán participar de esa bendición. De lo mismo que se hará en aquella alimento, aquella fiesta gloriosa, de ahí mismo vamos a sustentarnos mientras que dure la fiesta de los tabernáculos. Y dice, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová. Se acabará esa mercadería de pastores, hay gente que se cansa de ofrendar, de diezmar, hay gente que tampoco no da nada y se quejan de lo que no han dado nunca, hermano. Hay gente así, el que más se queja, el que menos da, el que más miserable es para con Dios. Pero pues añado algo importante, hermano. Cuando Dios estableció el diezmo y la ofrenda, lo establece para probar el corazón del hombre si el hombre está lleno de avaricia. La palabra dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Y si usted no es capaz, hermano, de ser fiel con lo que Dios nos estableció a nosotros, todo, porque todos debemos de hacerlo, pastores, liderazgo, todo, obreros, maestros de enseñanza, en la misma congregación, todos debemos de hacerlo, hermano. Entonces Dios lo hace para que, hermano, a probar a ver qué tanta avaricia hay dentro de nosotros. Es para que nos aprendamos a ser despojados y la avaricia no nos carcoma como cangrena en nuestros corazones. Y es para bendecir la obra, para que la obra siga adelante. Hay muchas obras que verdaderamente se están cerrando, hermano, que tocó cerrarlas porque no hay cómo pagar un arriendo, no hay cómo, de pronto quizás las que tienen propiedad pues no tienen el perjuicio, pero las que pagamos arriendo, hermano, en el caso como nuestro servidor que pagamos arriendo, hermano, pues ha tocado cerrar mientras que termina esto y después mirar que Dios nos provea para volver a abrir. Eso es triste, hermano, saber esto y tener que tomar una decisión tan drástica como esa. Pero dice la palabra del Señor que vendrán días que serán difíciles económicamente, hermano, y tenemos que irnos ya desde ya aprontando y teniendo sabiduría. No aprontándonos con dinero, hermano, sino para salvación de nuestra alma, hermano. Y si usted puede aprontar alimentos no perecederos, hermano, hágalo, hágalo, hermano, porque vienen días complejos, difíciles para las naciones. Entonces ya vamos entendiendo que en el milenio va a haber población, va a haber humanos, no en extraterrestres, los humanos de la tierra, pero restaurados por el poder de Dios. No va a haber diablo, serán reconciliados con el Señor, los que se salven, los poquiticos que se puedan salvar, y con esos poquiticos Dios va a empezar otra vez una nueva generación durante esos 1000 años. Obviamente que en aquellos días dice la palabra que
el anciano será de 100 años, de 120 años, y va a ver, la persona va a tener que morir, pero no va a morir para ser restaurada. Y esa persona dice que se levantarán, los del milenio se levantarán en el gran juicio del trono blanco para ser juzgados por Dios en aquellos días. Entonces será una nueva generación con decisiones propias. Si el pueblo, la nación se rebela y no quiere ir a adorar a Dios en Jerusalén, por eso van a ser juzgados también. Porque en el juicio del trono blanco, que eso va a ser otro tema, que Dios nos dé otra oportunidad, van a ser juzgados allí. Entonces sigamos avanzando. Alabanza al nombre de Jesús. Entonces, como pudimos ver en el libro del profeta Zacarías, en el milenio muchas personas van a ser restauradas. Aleluya. Y dice que, gloria al Señor, que en ese pasaje bíblico de Apocalipsis 20 encontramos 7 veces aproximadamente la palabra milenio o 1000 años. Mire lo que dice en el versículo 3: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre el diablo para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser suelto por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dese cuenta, los tronos del pueblo de Israel, de los patriarcas, y pues allí miraremos, no sabremos, hermanos, si nosotros como iglesia tendremos ese mismo privilegio. No lo sabemos con claridad, pero probablemente. Aleluya. Y dice, pero lo que sí estamos a estar seguros que como iglesia no vamos a ser juzgados de nadie, hermano, porque estaremos para siempre con el Señor. Mi alma alaba. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Escuche eso, hermano. Los que murieron en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, y todos los que murieron en todas las edades por la causa de Cristo, que murieron, hermano, no con muerte natural, sino asesinados. Escúcheme bien, hermano. Dice la palabra que se van a amontonar, según Apocalipsis, en el quinto sello. Dice a Juan, vive bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijeron que esperasen un poco de tiempo más, mientras que se levantaban y se reunían a ellos otro grupo de hermanos que iban a ser muertos como ellos. Eso habla de los que tendrán que morir en la tribulación y la gran tribulación. Yo le hacía alusión en el mensaje pasado. Se llama, la iglesia no entrará a la tribulación y a la gran tribulación. Le hacía alusión en aquella enseñanza, hermano, de que, gloria a Dios, de que el pueblo que se quede tendrá que ser torturado si yo le decía que si la Santa Inquisición fue terrible, ¿cómo será en el tiempo presente donde el anticristo ya tiene trampas y con la tecnología que tenemos, cómo serán las torturas tan terribles que van a haber? Entonces, mis hermanos, muchos de los que están en sectarismo, muchos de los que no se han afirmado, muchos que están en doctrinas así, hermanos, modernas, en doctrinas fraudulentas que le quitan a la palabra, todas estas personas, hermanos, se van a quedar del arrebatamiento. Y estas personas tendrán que morir por la causa del Señor y por el testimonio de Jesús. Y estas personas, como aquí lo dice, mire, dice la palabra: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Todos los que en la tribulación, en la gran tribulación mueran, serán torturados de una misma manera, pero solamente van a morir, a fin de cuentas, decapitados, degollados. Y dice que el diablo, hermano, cuántas guillotinas tendrá preparadas para quitarle la cabeza, con un cuchillo, como sea, hermano, con lo que sea, para matar a los creyentes. De los que estén en la tribulación y la gran tribulación. Escúcheme bien y entiéndame, hermano. Y dice la palabra del Señor: por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, la imagen del anticristo resucitado, ni a su imagen, ni a la primera anticristo, ni al segundo anticristo. Un día esto vamos a enseñar del anticristo, para que me entiendan a qué me refiero. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, no se dejaron marcar con la marca del 666 del microchip para comprar y vender. O sea, que sufrieron, aguantaron hambre, aguantaron sed, pasaron inclemencias, se escondieron en las montañas, sufrieron muchas cosas, pero al final fueron hallados y fueron traídos ante los gobernantes, ante el anticristo,
para ser torturados, hermano, para hacerle renegar y hacerse colocar la marca. Y usted dice, quizás los que queden allí dirán, no, yo no me voy a colocar la marca. Entonces le habrán torturas, muchas cosas malas, muchas perversiones, y al final tendrán que morir degollados. Y dice, y que no reciban la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Estos también, hermanos, junto con todos los muertos en Cristo durante todos los tiempos, que murieron no muertos en Cristo, perdón, sino por causa del Señor, que murieron decapitados y muertos y quemados y avaliados y de muchas maneras golpeados, apedreados como Esteban, por la misma mano del apóstol Pablo, se levantarán. Escúchenme bien, se levanta. Aquí se reunirá todo este grupo y van a reinar también con Jesucristo por 1000 años. Alábele que Él vive, aleluya. Santo, bendito sea su nombre. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? Los que murieron durante el milenio. Aleluya. Y también los muertos que han muerto desde el día cero hasta desde el día cero de Cristo, que Jesucristo vino y nació, y bueno, hasta el día de hoy. Estos muertos no se van a resucitar, van a estar en el infierno y después del milenio, después de que termine el milenio, es que van a ser juzgados por el Padre Celestial en el gran día del trono blanco. Apocalipsis 20:11. Entonces dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Para qué resucitarán? Para ser condenados y echados al lago de fuego. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene autoridad ni potestad sobre estos. O sea, es ahora que tenemos que, hermano, nosotros que tenemos la oportunidad de ser arrebatados, pongámonos pilas, hermano, despertémonos a santificarnos. Y los que se queden del arrebatamiento, pues hermano, tendrán que morir degollados, como ya les dije anteriormente, para poder participar también de los mismos beneficios. Pero nosotros como iglesia que estemos arrebatados, hermano, vamos a tener privilegio de estar 7 años de bodas de Cordero. Los que, hermano, en aquellos días que sean muertos decapitados por la causa del Señor, no van a tener ese privilegio, hermano. No van a tener el mismo privilegio. Alabanza al Señor. Pero sí se van a levantar y van a gobernar con Cristo 1000 años. Todos vamos a reinar. Dice que, aleluya, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán. Miren, cuando habla de Dios, habla del Padre y del Espíritu Santo, y cuando habla de Cristo, pues de Cristo. Eso es así de claro. No es que el Padre es Cristo y que Cristo es el Padre y que el Espíritu Santo es el Cristo y así, no, hermano. No formemos enredos que no existen en la Biblia. Pídale a Dios sabiduría para salir de ese enredo, de esa herejía. Aleluya. Y si usted tiene una doctrina de error, hermanos, corra de allá y busque una buena doctrina. Alabanza al Señor. Para eso hay donde congregarse, donde predica la palabra de verdad, con santidad dentro y fuera. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces miramos que sí hay 1000 años, un milenio, donde vamos a estar con el Señor. Y vamos avanzando un poco más porque quiero ir entrando en la parte final. Entonces, esto no es una idea nueva, hermano. Tampoco lo es la resurrección, es decir, que no es una idea nueva de que va a venir un juicio, que no es una idea nueva de que el diablo va a ser juzgado. Juan 12:31, vamos a leerlo. Juan 12:31 dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, o sea, Satanás será echado a la cárcel, a la prisión. Pero también en este tiempo, después de la gran tribulación, que Cristo venga a gobernar por 1000 años, será condenado esta humanidad. Es el primer juicio. También dice, podemos mirar otros pasajes bíblicos, 16:11 del libro de Juan. 16:11 dice, eso yo creo que lo sabemos todo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando viene el Espíritu Santo, dice que primero, cuando venga, convencerá al mundo de pecado. A todo el pecador lo convencerá que está mal. Lo convencerá de justicia, que Dios viene a condenarlo si no se arrepiente, pero que si se arrepiente el Señor los salvará de la ira venidera. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y si no, pues lo convencerá de juicio, es decir, que se va para el infierno con cabeza, pata y mondón, o como sea, hermano, pero allá va a parar. Dice, de pecado por cuanto no creían en Jesucristo, de justicia por cuanto Jesucristo va al Padre y no ven más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
condenado, juzgado. Y también los seres humanos que se han perdido en Cristo ya han sido condenados. Entonces miramos que el milenio no es una idea nueva, no es que Jesucristo venga por imaginación del hombre, porque el hombre se lo inventó, no, es porque está escrito en su palabra. Alabanza al nombre del Señor. Tampoco es una imaginación la resurrección, llamada aquí la primera resurrección, reservada a los creyentes. 1 Corintios 15, 23. Vamos a ir corriendo un poco, hermano. 1 Corintios 15, 23 dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor, pero cada uno en su debido tiempo, o en su debido orden, perdón. Primero se levantó Cristo, después vienen las primicias, después luego los que son de Cristo en su venida. Entonces esa es la resurrección que el Señor va a hacer. Primero resucitó Cristo, después vienen las primicias, los del arrebatamiento, luego los que son de Cristo en su venida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y también podemos mirar, podemos comparar también, gloria al Señor. Dice que aquí podemos mirar que en el milenio, antes de que empiece el milenio, en la tribulación, la gran tribulación, perdón, dice que estará la guerra en Apocalipsis 28, donde leíamos hace un rato, habrá la guerra de Agog y Magog. ¿Esto qué significa? Eso significa de que esta guerra será para cumplir la parte profética, dice, y saldrá a engañar el diablo a las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Si en la primera guerra, en la tribulación, son 200 millones, la guerra de Gog y Magog contra Jesucristo y el pueblo de Israel, ahora contra el pueblo de Dios en el templo de la Nueva Jerusalén, donde está Cristo, dice que el diablo, cuando sea suelto, va otra vez a engañar al mundo entero y va a traerlos a la guerra, y serán sus ejércitos como la arena del mar. Es decir, podríamos decirlo que en aquel entonces la humanidad completa se vendrá en contra. La humanidad que esté presente, viva en aquellos días, se reunirá a la segunda etapa de la guerra de Gog y Magog. Son dos etapas, escúchenme bien. La de Ezequiel 37 la etapa contra Israel, y aquí ya es contra el mismo Jesucristo que se levanta el diablo. Que el Señor lo reprenda. O sea que el diablo siempre ha andado detrás de esa guerra, hermano. Que el Señor lo reprenda, aleluya. Oh santo, mi alma adora tu grandeza, aleluya. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la Nueva Jerusalén, donde estábamos allí. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos, los destruyó. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, para que entiendan que sí va a haber un gran juicio. Aleluya. Y voy terminando la enseñanza, hermano. Entonces, Apocalipsis 20 recoge muchos asuntos tocados en el Antiguo Testamento, los Evangelios y Pablo, y de acuerdo con el principio de la revelación progresiva de las Escrituras, les da su explicación en esta parte final. La interpretación del milenio ha sido un campo de batalla a través de los siglos. Es decir, que han habido muchas interpretaciones acerca del milenio. Gloria a Dios. Los intérpretes del siglo II y III entendieron los 1000 años literalmente. Orígenes y Agustín de Hipona fueron los primeros que lo espiritualizaron. Enseñaron que el milenio empezó con la resurrección de Cristo y que se prolonga a toda la época de la iglesia. O sea, ignorando al principio que, alabanza al Señor, que la iglesia, que Jesucristo prepararía primero una iglesia para que al tercer día viniera a levantar el arrebatamiento. Segundo, para que fuese salva y él volverá a gobernar por el milenio. Entonces, muchos creían al principio que Cristo murió y automáticamente el milenio empezó a correr, y no es así. Sabe que ya llevamos 2020 años después de que Cristo nació en la tierra. Y él murió a los 33 años, como muchos lo sabemos. Y después de eso, hermano,
han recorrido prácticamente 2000 años. Y prácticamente estamos en el tercer día, como dice el libro del profeta Oseas. El libro del profeta Oseas dice que el Señor vendría al tercer día. Estamos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Él gobernaría en ese tercer día. Vamos a mirar a ver si encontramos la cita. Gloria a Dios. Mi alma te da alabanza. Entonces vamos a ir mirando, hermano, entonces para que tener un poco más de claridad. Bendito sea el nombre del Señor. Sobre lo que hemos estado compartiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanza al nombre del Señor. Que bueno, que la iglesia, el Señor vendrá 1000 años a gobernar la tierra por la iglesia. Entonces, hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, eso sucedió en el milenio, donde muchos espiritualizaron que el milenio arrancaría después de la muerte de Cristo, y no es así. Siguiendo esta línea, la iglesia romana ha rechazado la interpretación literal, tildándola de quiliasmo, que significa 1000. Gloria al Señor. Entonces, en nuestros tiempos ha habido 3 posiciones básicas. En torno a esta giran otras posiciones. Por lo menos hay gente que creen en un milenio premilenarista, en otro amilenarista. Pero hermano, para no ahondar mucho sobre eso, y otro que se llama postmilenarista. Gloria al Señor. Pero ninguno de los 3 se acerca. En parte se razonan con lo que dice la Escritura, pero se desvían de una manera descomunal. Entonces, hasta ahí, hermanos, hemos enseñado hoy lo que es el milenio. Entonces, hermanos amados en Cristo Jesús, tú que has escuchado esta palabra, vamos a darle gracias a Dios por la palabra, y que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. El milenio, en ese milenio precioso estaremos con Cristo, hermano. Luchemos, iglesia. Santifiquémonos aún más. En Apocalipsis dice que se crea santo, santifíquese más. El que piense que es justo, justifíquese más. Y el que esté en el pecado, pues hermano, yo le aconsejo que se justifique, que se santifique. Porque si no, hermano, pues va a ser lo que literalmente dice la palabra: que está en pecado, pues peque más para que se condene. Es decir, abandonado, entregado por Dios a la inmoralidad. Así que, hermano, si tú eres un inmoral, está mal con el Señor, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a ponernos al día. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, aquí estamos delante de ti. Presento a los hermanos allí a través de las redes. Que esta palabra, Señor, sea de edificación para todos. Rompe las cadenas, liberta, Señor, sus vidas. Rompe el espíritu del pecado, de la muerte. Sopla sobre ellos allí. Reprenda a los demonios. Ata toda la fuerza satánica que los obliga, que los somete a pecar y a hacer lo malo, lo desagradable delante de tus ojos. Que esta palabra, Señor, sirva para arrepentimiento, para perdón, Señor, que tú les perdones, para perdón de pecados, y que, Señor, sean limpiados a través de tu sangre preciosa. Señor, límpialos a través de tu sangre preciosa. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Y, Señor, y bórrale sus maldades, sus rebeliones que contra ti pecaron. Te lo pido. Y, Señor, haz de ellos nuevas criaturas. Ayúdalos a poder alcanzar la vida eterna y a poder lograr la santificación de sus almas. Y que un día, Padre, nos podamos encontrar en el milenio allí contigo. Señor, que nos podamos gozar en el arrebatamiento, en las bodas del Cordero. Que nos podamos ir en el rapto de la iglesia. Bendice y edifica a tu pueblo. Y te damos gracias por tus promesas, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra y la alabanza sean para ti. Gracias por usar este siervo inútil, que lo que puedo hacer lo hago, Señor. Lo hago con amor, y que tú restaures los hogares, las vidas, las familias que están en conflictos, en peleas. Los que están pasando por discordia, por momentos difíciles de separación, de divorcio. Te pido, Señor, que toques sus corazones y sean restaurados allí. En el nombre de Jesús, echa fuera los demonios que los atormentan y guárdalos
Y te damos gracias, Dios y Padre, en el nombre de Cristo. Gracias por esta palabra en Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos. Shalom. Maranatha, Cristo viene pronto. Y que la paz de Dios, el amor de Cristo, la comunión con el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga.